El día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie que va a durar cuatro domingos, contando este. Vamos a estar hablando de los viajes de Navidad. Pero ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Y pregunto esto porque de pronto hay mucho desconocimiento acerca del tema, ¿no? Hay gente que asocia la Navidad con regalos, ¿verdad? Navidad igual a regalos, ¿verdad? Otros asocian la Navidad con ponte de rodillas a orar para que tu mujer no gaste más de lo que puedes, ¿verdad? Bueno, los niños relacionan la Navidad con Santa Claus, ¿no? Navidad y Santa Claus. Y no estoy diciendo que esto esté mal, pero usted, ¿qué entiende por Navidad? ¿Entendemos realmente el significado de esto? Viene del latín nativitas, que significa nacimiento, ¿sí? Sin embargo, yo quiero aclarar que los viajes de la Navidad que vamos a hablar son los viajes del nacimiento de Jesucristo. Porque no me voy a meter, ese es objeto de otro estudio, pero todo lo que nosotros festejamos como la Navidad y el día y todo, no necesariamente era el nacimiento de Jesucristo, lamentablemente. Sí, acuérdense que todos estos, Constantino, antes todas estas fiestas paganas, él las cambió y dijo, bueno, ahora vamos a hacer fiestas cristianas, ¿verdad? Y entonces no se festejaba el nacimiento de Jesús, sino el nacimiento del dios Sol, un dios pagano. Sin embargo, por eso aclaro, de lo que nosotros vamos a hablar es del nacimiento de Jesucristo, de Jesús, ¿sí? No me importa si es la fecha o no es la fecha, a mí lo que me importa es que hubo un evento que sucedió y que vino a cambiar el mundo, ¿sí? Eso es importante, eso es muy, muy importante. Entonces vamos a ver y adentrarnos en cómo se desarrolló todo este gran acontecimiento que marcó la historia de la humanidad. ¿Cierto o no es cierto? Y digo que lo marcó porque ahora podemos dividir los tiempos en antes de Cristo y después de Cristo. En los libros de historia, en donde usted busque, viene el AC y el DC, ¿sí? Además de estos viajes de la Navidad, aparte de conocer mejor esta gran historia, vamos a estar haciendo aplicaciones a nuestra vida. Yo estoy seguro que nos ayudará a ver y entender mejor el verdadero significado de la Navidad. Así es que saque su bufanda, póngasela, agárrele la mano a su mujer, disfrute de este tiempo que vamos a estar hablando. José y María. El día de hoy vamos a hablar de José y María, del viaje que ellos emprendieron. Muy importante, por cierto. Pero antes vamos a poner en contexto este momento de la historia. Y mire, aunque un estudio más detallado de las genealogías de Jesucristo, tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, revelan que José y María procedían de un linaje real. ¿Sabía usted eso? José y María procedían de un linaje real, de una monarquía hebrea que había perdurado durante siglos. José, todos sabemos que era un carpintero, ¿cierto? Ok, entonces conocen la misma historia que yo. José era un carpintero. Él no tenía estudios en las universidades más prominentes de Jerusalén. ¿Ok? Él simplemente había aprendido el oficio de su padre. Porque entendemos, la tradición judía así era. Si no calificabas para las escuelas rabínicas, entonces te regresabas a tu casa y aprendías el oficio que tu padre tuviera. Entonces José era carpintero. Y bueno, se ganaba la vida con sus manos. Probablemente hablaba con ese acento distintivo de la montaña. Así como cualquiera de nosotros que tiene un oficio, que tiene un empleo. Así.
José, de acuerdo al relato, se había comprometido con la joven María. Y digo joven porque es probable que María tuviera entre 12 y 15 años de edad. Dato interesante. ¿Ok? Nosotros la hacemos como que tenía 25, ¿verdad? No, es muy probable que tuviera entre 12 y 15 años de edad. Ella había regresado de visitar a su prima Elizabeth después de 3 meses. ¿Ok? Eso lo podemos ver ahí en Lucas 39:56. Sin embargo, ¿qué creen? A su regreso, ya no podía ocultar el hecho de que estaba embarazada. Era obvio que María estaba embarazada. Ahora, imagínese usted cómo reaccionó su familia cuando ella llega. Esas son cosas que de pronto no nos ponemos a pensar mucho, ¿no? Pero imagínese, María viene de un viaje y regresa con una pancita, embarazada. Y para empeorar las cosas, ella sostiene la versión de que su virginidad no ha sido trastocada. Ella dice que llevó un hijo en su vientre, pero que fue algo sobrenatural, que fue Dios. Imagínense que le lleguen con esa historia a su casa. No. A ver, espérate, antes de que digas nada. Fue el Señor. ¿Cuál Señor? Me explico, la primera explicación es de ¿cuál Señor? ¿De cuál hablas? ¿Cómo? Es Dios, fue Dios. Ya me imagino, ¿verdad? Los papás de María volteándose a ver así como que ¿qué fumó? ¿O cree que estamos tontos o qué? O sea, debió de haber sido una situación compleja, compleja. Porque aparte, la tradición era muy dura. O sea, la idea de esto es que usted se meta a la historia y que se ponga en el papel de María. Llegue a su casa y explíquele eso a sus papás. Cuando usted está diciendo la verdad, cuando es cierto, ¿le creerían? Ahora, piensa en José. Imagínese José. ¿Qué estará pasando por su mente? O sea, él se compromete con María, ¿ok? Ella se va de viaje y regresa embarazada. Imagínese. Pues obviamente José estaba confundido y estaba con el corazón destrozado. ¿Qué pensaría usted? Se compromete y, oye mi amor, está bien, qué bueno, estamos comprometidos. Voy a hacer un viaje, voy a ir a visitar a mis familiares. ¿Dónde? Pues donde usted quiera. Ah, bueno, está bien. ¿Cuánto te tardas? Pues es que el ir y el venir me voy a tardar 3 meses. Ah, está bien. Bueno, te portas bien, cuídate, no sé qué, sí, está bien. De repente regresa embarazada. Pues no, que ibas con tu familia. A ver, José y María eran humanos. ¿Sí me explicó? Igual que usted y yo, tenían emociones, tenían sentimientos. Mire lo que estaba pasando José en Mateo capítulo 1, verso 18. Mateo capítulo 1, verso 18 y verso 19. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, y cuando dice desposada se refiere a que estaba comprometida, ¿ok? Comprometida. Dice, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen,
se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora podemos ver qué era lo que estaba pasando por la mente de José. Por la mente de José lo que estaba pasando es decir, ya me puso el cuernote horrible. Pero ahora no lo puedo hacer público, porque verdaderamente la amo. Y no lo puedo hacer público porque la van a linchar, la van a apedrear. Pero José había tomado una decisión. Es decir, en su mente él ya estaba resuelto, porque él dice aquí, que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, mira, voy a llegar a un acuerdo con ella de que nos separamos, cada quien por su lado, no digo nada para no afectarla y ya. Pero antes de que José pudiera tomar una decisión o tomar cartas en el asunto, ¿qué pasó? Vino un ángel. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, ¿ven el linaje real? No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje dije, qué bueno que José solamente lo pensó y no lo platicó con María. Porque después de esta aparición del ángel hubiera escuchado, te dije, pero nunca me crees. Tuvo que venir un ángel del Señor para convencerte. Y dices que me amas. Eso lo puede buscar en el libro Albertías 3, verso 1 y 2. No, yo creo que María no era así, ¿verdad? Imagínense, aún con la aparición del ángel, estoy seguro que no fue fácil para José. O sea, definitivamente no fue fácil. Debió de haber sido un momento difícil, complicado. Y ninguno de nosotros puede comprender realmente los sentimientos y las emociones encontradas de esta pareja. O sea, por el lado de María, tener que explicar algo que es cierto. ¿Sí? Explicar algo que es cierto. Se me apareció un ángel y me dijo, es más, ni cuenta me di, yo me fui de viaje y de repente me empezó a crecer la panza. ¿Sí? Y por el otro lado José, que dice, híjole, ya, caray. Y de repente se le aparece un ángel. No, José, mira, yo creo que sí empezó a pensar, ay, ¿será cierto este sueño? Y ya estoy yo aquí queriendo ver cosas, ¿no? Para que vean, Dios usa a los hombres para cumplir su plan. Y de repente, al usarnos, pasamos por situaciones así, donde nuestras emociones van inmersas en toda esta situación. Pero bueno, regresando a nuestra historia, de pronto José y María se encuentran realizando un viaje no planeado. Un viaje al destino, un viaje que cambiaría para siempre el mundo. Y todo porque Dios estaba llevando a cabo su plan. Mire, a través de toda la Escritura podemos ver a Dios echando mano de toda su creación para llevar a cabo su plan. Hombres, asnos, mujeres, hice una coma, hombres, asnos, no hombres, asnos, ¿verdad? Mujeres, agua, cuervos, fuego, varas, árboles, nubes, y pudiéramos pasar horas y horas hablando de los recursos de Dios, porque son infinitos. O sea, Él usa y puede echar mano de lo que quiera para llevar a cabo su plan.
En esta ocasión no fue la excepción. Dios utilizó nada más y nada menos que al emperador de Roma en un acontecimiento de trascendencia mundial para llevar a cabo su plan. Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2, verso 1. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él. Este término, aunque es exactamente igual que el que leímos, este término se refiere a casada con él, ¿ok? El otro era comprometida, este era casada con él, la cual estaba encinta. Ahora, imagínense aquel momento. No existen los noticieros, ¿verdad?, de 24 horas, menos existe el internet. Sin embargo, una noticia de esta magnitud viajaba rápidamente. ¿Por qué? Porque tenía que ver con impuestos. Tenía que ver con ensanchar la lista gravable. Toda la gente que tiene que pagar. Entonces yo me imagino que fue algo rápido. Que Augusto César, el hombre más poderoso del mundo, acaba de promulgar una orden que cada ciudadano debe ir a su ciudad natal para ser registrado para el pago de impuestos. ¿Cómo se le ocurre a Augusto César? Qué bárbaro. Y este debe haber sido el tema de conversación durante semanas. Porque, a decir verdad, no había aviones, no había carro, tren, o sea, todo el trayecto era a pie, en asno, ¿verdad? O qué sé yo, ¿no? Entonces, de pronto, el mundo literalmente en movimiento. Gente que va de aquí para allá, de allá para acá, todos movilizándose a sus ciudades de origen para ser registrados en aquellas listas. ¿Pero qué nos demuestra esto? Esto nos demuestra algo súper interesante e importante. Que este empadronamiento, este edicto que promulgó Augusto César, fue usado por Dios para cumplir su plan con respecto al nacimiento del Mesías. Esto es bien importante. Es decir, la profecía decía que el Mesías debía de nacer en Galilea. No, en Belén, no en Galilea. ¿No saben lo que dice la profecía? ¿Están dormidos? Hello. A ver, allá ustedes en el valle, Cancún, ¿todo bien? Ok, es todo. Eso, están despiertos. Bien. Mire, Miqueas capítulo 5, verso 2. Miqueas 5, 2. Fíjese lo que decía la profecía. Decía: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, ¿qué dice? Saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La profecía decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Entonces, ¿cómo se iba a asegurar Dios de que se cumpliera su profecía? Porque sabemos, la Biblia establece que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hará. Punto. Si está escrito en la Biblia, se va a cumplir. Así de fácil. Entonces, ¿cómo se iba a asegurar Dios que esto se llevara a cabo? Pues nada más y nada menos con este censo, justo en el momento preciso, no antes y no después. Fue el tiempo de Dios. Porque José y María, ¿dónde vivían? En Galilea. José y María vivían en Galilea.
y estaban cerca, María estaba cerca del alumbramiento. Entonces es probable que los planes de José y María era que el bebé naciera en Galilea. Porque si ellos hubieran tenido otro plan, ya se hubieran movido, no lo iban a hacer justo en los días del alumbramiento, ¿sí? Es decir, tengo amigos que sus hijos han nacido en Estados Unidos y no se van una semana antes de que nazca el bebé. Se van mes y medio, 2 meses antes. Entonces eso me lleva a pensar que José y María estaban resueltos a decir: vieja, ya estamos aquí cómodos, pues ya nomás que nazca el bebé, aquí en Galilea. Pero eso no decía la profecía. Ellos estaban muy cómodos, por lo que Dios actuó en consecuencia. Y de esa reforma fiscal de Augusto César que afectaba a José, porque le afectaba a José, lo obligó a trasladarse junto con su familia a Belén. Entonces fíjese, esto nos trae una enseñanza tremenda. A veces nosotros estamos muy cómodos. Pero a veces, como estamos y donde estamos, eso no tiene que ver con el plan que Dios tiene para nosotros. Y entonces Dios actúa en consecuencia, como actuó en la vida de esta familia. Dios cumple su plan. Es decir, Dios, en pleno control de los acontecimientos mundiales, obrando para bien de cumplir con su palabra, su promesa y su plan de enviar al Salvador del mundo. ¡Wow! O sea, dice Dios, ¿cómo le hago para mover a José y a María y mandarlos a Belén? ¿De dónde son ellos? De Belén. Ok, vamos a meterle la idea a Augusto César de que promulgue un edicto, que cada uno tiene que regresar a su ciudad para ser empadronado. Ya está. Y de pronto, el mundo entero está movilizándose para que se cumpla el plan de Dios. Y mire, esto realmente me hace reflexionar con todas estas reformas que nosotros estamos viviendo. Esta reforma educativa, hacendaria, energética, de salud. Para ser bien honesto con ustedes, en algunas de ellas, o en muchas, no estoy de acuerdo. Incluso hay algunas cosas que me molestan. Pero después de ver esta historia, después de ver lo que pasó con este acontecimiento, ahora me pregunto, ¿qué tendrá que ver todo este movimiento que se está dando en nuestro país con el cumplimiento del plan de Dios? Digo, wow. Porque imagínense que hubieran salido ahí: no al empadronamiento, no al empadronamiento, ¿verdad? Y José y María queriendo salir y paralizadas las calles y no pueden cruzar y muévanse, van a ser el niño, ¿qué me importa? No al empadronamiento. O sea, imagínense esos movimientos ahí, ¿no? De pronto nosotros podemos estar luchando en contra de Dios mismo y de su plan. Ahora, se los digo, no es que me guste pagar impuestos, ¿verdad? Levante la mano al que le guste. Bueno, ok, pero lo tenemos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bueno, eso es. Algo que estoy convencido es que Dios es soberano y todopoderoso. Él tiene el control de todas las cosas. Y yo llego a esta conclusión. Mi enfoque tiene que ser rendirme ante su señorío y obedecer su palabra. Ese tiene que ser mi enfoque.
Mi enfoque es rendirme ante el señorío de Dios y decir, Señor, mira, tú estás en control de todas las cosas. Hay situaciones que no las entiendo, la verdad, te soy honesto. Y hay cosas que no quisiera vivir, ni pasar, ni pagar. Pero tú estás en control de todas las cosas. Y así como probablemente José y María iniciaron un viaje que no tenían contemplado, este puede ser su caso. Dios le ha hecho iniciar un viaje, de pronto no planeado, donde tiene que mirar más allá de sus propios intereses, donde implica salir de su área de confort y donde tiene que reflexionar y preguntarse y decir, todo esto que estoy viviendo, ¿qué tiene que ver con el cumplimiento del plan de Dios para mi vida? Porque estoy convencido de algo. Hay cosas que yo me toca vivir que no las entiendo. Pero digo, ¿qué está queriendo hacer Dios? Algo está queriendo hacer Dios conmigo. Por naturaleza somos egoístas. Ayer en la reunión que teníamos con los muchachos hablábamos de esto. Queremos que todo gire en torno a nosotros. Todo tiene que girar alrededor de mí. Cómo yo me siento, donde yo esté a gusto, donde yo me sienta bien, lo que yo quiero, lo que yo necesito, yo. Pero no logramos entender que todo debe girar alrededor de Dios. Y nuestra naturaleza es egoísta. Entonces, ¿no será que Dios está poniendo al revés su mundo para cumplir con un plan divino en su vida? Esa situación que usted está atravesando, ¿no será eso? ¿No será que Dios está moviendo, y digo entre comillas, su mundo? Porque vivimos en nuestro mundito, ¿verdad? Y mientras yo esté en mi mundito, todo está bien. Tengo mis amigos, tengo mi trabajo, tengo mi familia, bien padre, voy a salir de vacaciones, todo está muy bien. Ay, se enojó un amigo conmigo. Qué triste. Y ya se nos está derrumbando el mundo, ¿verdad? Perdí el trabajo. Porque estamos en nuestro mundito. Eso es egoísta. Eso es egoísta. No vaya a ser que nos encontremos luchando en contra del plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. A lo mejor Dios quiere llevarle al lugar correcto en el momento preciso, por el bien de su reino, no del de nosotros, del de Él. Pero nosotros estamos luchando contra Dios, no queriendo que se lleve a cabo ese plan. Y mire, como creyentes en Jesucristo, en ocasiones nos quejamos y luchamos contra las cosas que Dios usa para cumplir su misión. ¿Qué cosas usa? Crisis familiares, crisis económicas, crisis de salud, crisis laborales. ¿Cuál es esa situación que usted no esperaba y que de pronto se encuentra en un viaje no planeado? Espere. Dios está llevando a cabo su plan en su vida. Y si usted espera en Él, también va a llevar a cabo el plan a través de su vida. No solamente en usted, sino a través de ella, como fue el caso de José y María. Dios estaba cumpliendo con el plan en la vida de José y María, pero también iba a ser un plan a través de su vida. Dios cumpliendo con su plan. Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Para todos los de la mañana que dije que iba a explicar un pasaje. Génesis 3:15. ¿Qué dice? Alguien que me ayude a leerlo. Génesis 3:15, y que lo lea fuerte. Voz de trueno. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3. Nos estamos remontando al Edén.
4,000 años antes de este evento. ¿Ok? Desde ese momento, lo que vemos en Génesis capítulo 3 es la caída del hombre, el pecado. Pero desde Génesis capítulo 3, verso 15, Dios está prometiendo el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Ahí, como usted ve en esas frases, Dios está diciendo que va a venir al mundo el Salvador y que viene por concepción del Espíritu Santo de Dios y que va a vencer al pecado, a la muerte y a Satanás. Todo eso dice ahí. ¿Qué le parece? Ahí le va la explicación, porque todavía veo caras de what. Ok, la explicación es la siguiente. La simiente de la serpiente, la simiente de Satanás, en contra de la simiente de la mujer. Para todos los médicos, sabemos que la simiente, la semilla, la pone el hombre, no la mujer. ¿Están de acuerdo? El hombre es el que pone el esperma para que fecunde al óvulo. Pero ahí Dios dice que va a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿A qué se refiere? Se refiere a que iba a llegar el momento donde iba a haber una concepción por medio del Espíritu Santo, y entonces iba a poner esa enemistad entre la simiente pecaminosa y la simiente espiritual en ese nacimiento virginal. Y cuando dice, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, quiere decir que Jesucristo lo iba a vencer, porque ustedes saben que una herida en la cabeza es mortal. Entonces Jesucristo en ese momento en la cruz venció al pecado, a Satanás y la muerte. Lo hirió en la cabeza, pero dice que la serpiente lo iba a herir en el calcañar, en el talón. ¿Sí? Entonces esa herida de Jesucristo fue para victoria. Mire lo que Dios estaba haciendo para cumplir con su propia palabra de Génesis 3:15. Lucas 2:6-7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Se estaba cumpliendo las palabras y las profecías del Antiguo Testamento en ese momento. Mire ese Dios al que usted y yo adoramos, que está en control de todas las cosas, que no se le pasa nada, y que si dice, lo va a cumplir. Ese es el Dios por el cual nosotros nos reunimos aquí en domingo. Ese es el Dios por el cual usted está discipulando. Ese es el Dios por el cual usted está siendo discipulado. Ese es el Dios por el cual usted se reúne en un grupo de crecimiento los viernes. Ese es el Dios por el cual hablamos a la gente. Ese Dios que está en control de todas las cosas. Imagínese esto. Tenemos a una joven pareja lejos de su hogar, porque pues ellos no eran, o sea, su descendencia venía de Belén, pero ellos estaban viviendo en Galilea. Entonces están lejos de su hogar, siendo primerizos en la paternidad, es decir, no tienen hijos. Usted sabe que el primero siempre se nos mueve todo, ¿verdad? Imagínense, están lejos del apoyo de su familia. Lo que buscamos generalmente pues es que esté la familia aquí cerquita, ¿verdad? En ese momento, para que me ayuden y para que me enseñen, porque no le entiendo, ¿verdad? Y, bueno, ellos están lejos, Dios los llevó lejos. Viviendo en una casa humilde, contando con muy pocos recursos,
probablemente están sumamente nerviosos y asustados. Sin embargo, con todo eso, el perfecto plan de Dios de enviar al Salvador del mundo se llevó a cabo. Wow. Cada uno de nosotros ha iniciado un viaje maravilloso. ¿Sabe dónde inició ese viaje? Cuando usted confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador. En ese momento se inició su viaje. Y Dios tiene un plan para usted. El camino por delante no va a ser fácil. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El camino que tenemos por delante está lleno de peligros y obstáculos, es cierto. El enemigo y sus secuaces están viendo cómo meternos el pie para tropezarnos, para hacernos caer, para destruirnos, destruir nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, destruir todo con lo que podemos impactar a la gente que nos rodea. Esa es la realidad que vivimos. Que hay una lucha espiritual, hablábamos el miércoles. Hay una lucha espiritual y es real. Sin embargo, José y María, con todos sus temores, sus preocupaciones, sus preguntas sin respuestas, yo creo que pasó por la mente de ellos justo ahorita, cuando estamos a punto de dar a luz, tenemos que movernos. Con un futuro incierto. ¿Qué va a ser de nosotros allá? No está nuestra familia está acá. Ellos realizaron el viaje. Fueron. Y este mes de diciembre, que inicia el día de hoy, esta temporada navideña, yo quiero que considere los viajes de todas estas personas que nos han precedido y que aprendamos de ellos. El Dios que estuvo con ellos, que los cuidó y los llevó para que se cumpliera su plan en sus vidas y a través de ellas, ¿sabe qué? Es el mismo Dios que a usted y a mí nos va guiando para cumplir su plan. Es el mismo Dios. El Dios que estuvo con ellos es el Dios que está con nosotros. Es ese Dios que tiene que mover ciertas cosas para que nos caiga el 20 de lo que quiere cumplir en cada uno de nosotros. Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros impactemos la vida de la gente que está afuera. Pero que los impactemos para bien, no para mal. Que vean en nosotros creyentes auténticos. Lo hemos dicho hasta el cansancio, no santurrones, no de golpes de pecho, no legalistas, cristianos auténticos, que aman a Dios, que aman a su esposa, que respetan a su esposo, que son ejemplos para sus hijos, que son ejemplos como profesionistas, que son ejemplos como empresarios. Eso es lo que Dios quiere. Usted y yo nos encontramos en un viaje de esos. ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Qué otra cosa tiene que hacer Dios para sacudir nuestro mundo y que iniciemos el viaje que tiene preparado para cada uno de nosotros? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué está haciendo? Probablemente ya movió ciertas cosas que nos tienen desconcertados, gracias. Nos tienen así, como probablemente puso a José y a María. Lo que podemos aprender es que aún con sus temores, con sus preocupaciones,
con más preguntas que respuestas y con un futuro incierto, obedezca a Dios. Haga el viaje, porque la bendición va a ser tremenda. Yo estoy seguro que José y María no captaron la magnitud de la bendición de emprender ese viaje. Nada más y nada menos que el Mesías, el Salvador del mundo, iba a nacer. Wow. Vamos a orar. Padre Celestial, cuánto aprendizaje tenemos de este gran acontecimiento, de este viaje que emprendió José y María. Gracias porque nos das la oportunidad de poderlo leer despacio y entender y recapitular y sacar enseñanza práctica a nuestra vida. Gracias, Dios. Ahora ayúdanos a poder entender que tú estás en control de todas las cosas y que nada pasa si tú no lo permites. Y si tú hay cosas que estás permitiendo en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, es porque tú estás queriendo cumplir ese plan en nosotros. Y yo te quiero rogar para que cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos en tu nombre, tú abras nuestro entendimiento y nos ayudas a comprender lo que esperas y lo que quieres de nosotros, Dios. Es cierto, de pronto tenemos más preguntas que respuestas. De pronto vemos un futuro incierto. De pronto vemos que está lleno de obstáculos este caminar. Pero Dios, si tú dices que nosotros tenemos que ir, ayúdanos a realizar el viaje, a emprender ese viaje con nuestro destino. Ese viaje que tú utilizarás para cambiar el mundo, Señor. Cada uno de nosotros pertenecemos a tu ejército y tú nos vas moviendo de manera estratégica. Pues ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo, a asimilarlo y a realizarlo, Señor. Queremos ser conocidos por la obediencia a ti. Porque tu palabra establece que la bendición viene no tan solamente por ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Y cuando vemos ese poder y ese control que tienes sobre los reyes de esta tierra, sobre la creación, nos rendimos a ti, Señor. Y te decimos, Padre, toma el control de mi vida. Ayúdame. Dame la sabiduría, y si hay cosas que no entiendo, pues dame la fortaleza para hacerlas aún y que no las entiendo. Por favor, bendice la vida de cada hermano y cada hermana que nos acompaña en esta mañana. Que el día de hoy sea un día de compromisos delante de ti, donde estemos dispuestos a iniciar nuestro viaje, Señor. Ayúdanos a disfrutar de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, mostrarles el amor que tú nos has dado a nosotros también. Los primeros que debemos de impactar es nuestra familia, nuestros hijos. Esa es mi primer área de influencia, donde tengo que buscar una descendencia para ti, una descendencia espiritual. Ayúdanos a poderlo lograr, Señor, que nuestro testimonio hable más que nuestras palabras. Bendice los diezmos y ofrendas que se han de levantar y que caigan bien, Señor, para que podamos cumplir con todos estos propósitos que tenemos en cuanto a las misiones, Dios. Tú sabes, todos estos proyectos en Valladolid, en el Valle, Veracruz, Tampico. Ayúdanos, Señor. Cancún, por favor.
En tus manos estamos, en Cristo Jesús. Amén y amén.